Frío, frío está en los pasillos de la casa de gobierno, ¿viste? Cuando pasás por ahí y no te dan ni un abrazo y vos decís, bueno, me quedo acá, no me quedo, me contiene, no me contiene. Bueno, así parece que está el vínculo entre todos los que hacen al Ejecutivo y a la rosca nacional, en el día a día, pero sobre todo recayendo en el presidente de la Nación, de quien cada vez habla más de los soportes emocionales y que esos soportes, si flaquean, va a complicarse la gestión, el estado de ánimo del presidente y varias cosas más. Buenos días, Gustavo Cirelli, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Frío está el Lule Menem. Lule Menem está a punto Igual, de quedar frío. Sí, igual hay que observar, ¿no? Sí. Porque si se corta por ahí, si se corta más arriba. Hay que entregar, me parece que mucho para que esto se corte, esta escalada. Martín Menem, el sí. primo, está haciendo todo lo posible para hacer él. También. Para hacer el corte. Para poner las manos en el fuego, pobre. Hay que regalar una cremita. Ayer repitió lo mismo en la entrevista nocturna, ¿no? Bueno, cuando se arma una estrategia de crisis se va repitiendo hasta que la estrategia de crisis entra en crisis, hasta que ya entró en crisis, digamos, ¿no? La comunicación en crisis. Sí, la verdad que el escándalo sigue creciendo. Y bueno, veremos qué consecuencias tiene. Veremos hoy lo que decía muy bien el paso de Guillermo Francos, se verá en diputados, tiene varias respuestas que dar. Digo, ayer leía que fueron 2.957 requisitorias que hicieron los diputados, de las que quedaron 1.337 preguntas. De 101 diputados. Ninguno, obviamente, de la Libertad Avanza. Los que más presentaron preguntas fue Unión por la Patria. No esperábamos menos. 787. Y de Unión por la Patria, el que más preguntas presentó, Juan Marino. Mira. 75. El dato de Juan Marino no lo había pescado. Sí. Es un buen dato porque está cubriendo todos los temas. Vamos a hablar con Juan Marino en estos días y está cubriendo bien los temas, sobre todo de el ataque a las diferentes áreas sociales que se están haciendo desde el Ejecutivo Nacional. Es un buen dato ese. Y lo otro que pensaba también con eso, viste que hablabas de la línea de comunicación de emergencia, Gus, y ayer, anteayer... 0800 Karina. 0800 Karina. Chequeando la información de Casa Rosada, lo que te das cuenta es que hay 3 líneas. Porque lo que me contaban un poco en las últimas 48 horas es que están con 3 estrategias distintas, sin saber bien cuál va a ser la que va a ser pie. Y esto también con qué tiene que ver. Tiene que ver con las internas que, consciente o inconscientemente, el presidente de la Nación genera en sus entornos. No digo, cuando se habla de que el Triángulo de Hierro está medio roto, también es porque el presidente también alimenta eso. Él es el que también a veces llama a Francos y le dice, bueno, mira, Karina dijo esto, pero... O a Santiago Caputo, Karina dijo esto, pero... Entonces digo, si bien es la hermana del jefe, después, como el hombre no la puede enfrentar, es él mismo el que también, sin darse cuenta, vuelvo a repetir, consciente o inconsciente, porque no te lo afirma esto cuando lo preguntás, alimenta esas internas. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Ayer me contaban, las líneas son 3. Una es... seguir con el vértigo de la campaña, con Karina yendo para todos lados y los candidatos también, como para hacer de cuenta de que acá no pasó nada. Lo que decíamos ayer, Karina aprendió muy bien con coaching de por medio la frase kirchnerismo nunca más. Nunca más. Y con todo lo que le llevó eso. Y con eso tienen que dar. Hasta el 10 de diciembre de 2027. Sí. La otra es, que es parecida, fingir demencia. Pasa que ya, y negar todo. Pasa que ya la de fingir demencia no le sirve porque ya salió a hablar Martín Menem, claro. Y ahí aparece la tercera línea, que es que... Perdón, yo le voy acotando en el medio. Sí. Lo que pasa es que fingir demencia para este gobierno... Ya venimos al principio. Bueno. Esa ya la quemaron en el último año y medio, eso quería decir. Claro, y después la tercera, que es con Karina Milei comandando esa tercera opción, que es mandar a Lule. ¿Qué puede fallar ahí? Claro, es mandar a Lule y a Martín Menem a hacer de voceros. Bueno, eso también ya quedó expuesto que le falló. Entonces no tienen cómo salir de esto, más que, bueno, la que recién decía Gustavo es, algo hay que entregar. Y si vas a entregar, tenés que entregar algo fuerte, porque la única forma de salvar las papas en este momento,
que tienen es por lo menos ser un poquito coherentes con su discurso. ¿Y su discurso cuál es? ¿Cuál es el discurso del presidente del principio? Cuando encuentre algo que no funcione bien, corto cabeza, ¿no? Entonces es lo único que más o menos le viene funcionando desde el comienzo hasta acá, cada vez que tuvieron algún escándalo. Pasa que les arrastra medio gabinete. Sí, sí, por ¿No? supuesto. Sí, y bien arriba, digamos. Y ¿no? bien arriba. Hay que mirar con detalle la tapa de Clarín de hoy. Sí, ¿no? hermoso. Hermoso. Creo Pongámoslo ahí, si la tenés, que- lean a mano, que la creo repasamos. Que Clarín le hizo el dibujito, la hoja de ruta, por dónde deberían descabezar. Es interesante esas lecturas porque creo que son parte de toda la interna del poder, ¿no? Mirá, ahí lo que te dice la tapa de Clarín, título principal: el escándalo de los audios y el ruido con los bancos llevan en riesgo país a 829 puntos. Esto ayer Clarín lo instaló a las 3, 4 de la tarde, ya lo empezó a machacar en las redes sociales, en su portal. Bajan los bonos y hoy hay otra licitación clave por 13.8 billones de pesos. Atentos que ese es uno de los temas fundamentales. Y después abajo el gobierno dicen que sostienen a Lule Menem por ahora al menos. Y te muestra al clan Menem hoy. Y te pone todos los nombres bien completo, el árbol genealógico de todos los que son parte del gobierno. Sí, en estos tiempos. Con Lule en una centralidad importante en el esquema de etapa, ¿no? En esa infografía, ese dibujo que hicieron, como en el centro, como el centro de una mira, ¿no? Pero bueno, y otra cosita, para Clarín y para otros medios, no es el escándalo de los audios. Claro. Los audios son audios, es el escándalo de las coimas, o si quieren, de las presuntas coimas. Exacto, ¿No? sí. Y de las coimas de las personas con discapacidad, ¿no? Eso, sí. O sea, le están robando a las personas con discapacidad. Yo creo que eso es lo que más irremontable para el gobierno. Creo que esta metodología, lo que ya dijimos hace unos días, es estructural. Habrá que rascar y ver en otras dependencias del Estado cómo funcionaba. ¿Por qué el Ministerio de Defensa compró 8.000 millones en medicamentos a la droguería suizo-argentina? Porque estuvo saliendo publicado. Droguería que ayer hizo un comunicado en redes sociales. Sí. ¿Y quién lo retuiteó? Y no, me imagino que el abogado de la droguería. Me imagino que no es abogado. algún amigo de la familia Kovalipker. Eso puede ser, pero no está chequeado. Algún amigo, la mujer de alguno de los hermanos Kovalipker. No conozco esa trama familiar. ¿Alguien del Ejecutivo Nacional? El ex de Fátima Flores. No te puedo creer. ¿El presidente de la Nación comparte los comunicados oficiales de una droguería del sector privado? Mirá. No solo de una droguería, sino en este momento y de esta droguería. Con razón no habla de los Kovalipker y con razón no sigue hablando de... ¿Cómo se llama el muchacho de Libra? Se me fue el nombre del Colorado. De Davis, exactamente. Davis. Claro. Viste que cuando no menciona a alguien el presidente es porque... Guarda con las confesiones de parte que también van a empezar a correr las que se hagan en redes sociales, porque en algún momento todo eso va a ser material también de análisis de la justicia. Mucho enojo en redes sociales ayer en la propia interna del gobierno, Martín Menem equivocándose o no en su cuenta paralela de Twitter, por lo que estoy leyendo, no soy un seguidor. Un especialista de... No, pero tuiteó algo Sí. anunciando que iba a estar con Luis Majul, que no había podido estar el día anterior por cuestiones de agenda, desde una cuenta paralela de él, ¿no? Exactamente. No me acuerdo, Preaptor. Preaptor del León, exactamente. León. Pretoriano del León. Pretoriano del León, sí. Y ahí salió todo el escándalo, porque desde ahí se le pega a las fuerzas del cielo, que esa cuenta le dice las nenas del cielo, como para tener claro Sí. por dónde está todo. Del otro lado, Santiago Caputo, ¿no? Que es como el que comanda las fuerzas del cielo o una estrategia de esa parte. El humor también, viste que en cuando se pasan facturas, todo siempre va muy a lo sexual también, y sobre todo a las identidades sexuales. Sí. Siempre como que redundan también en ese chiste, aparte de Sí. las cosas y obsesiones del presidente. Algo que vamos a recordar, si se puede, todos los días, es que mientras tanto las personas con discapacidades siguen reclamando lo que les corresponde, ¿no? Exactamente, y le vienen choreando a las personas con discapacidad como también a los jubilados. Con todo esto que veníamos diciendo, escuchemos algo también de las voces de las últimas 24 horas
porque afanaron. Sí, Afanaron los curros. Sí, eso. Mirá como viste que el inconsciente que está a flor de piel, evidentemente te revela cosas. Y sí afanaron, es verdad, es lo que quería decir. Vienen afanando hace un rato largo, pero ayer aparecieron de los afanos más audios. Eso ahí quería ir. Y aparecieron y van a seguir apareciendo en el día a día más audios cada vez de Españuelo, que aparentemente, entre otras cosas, también el fiscal de la causa que lo investiga ayer reveló entrada a la tarde que ya pudieron acceder a su celular. Cuiden a Españuelo, cada vez hay más información sobre la importancia y la necesidad de que eso sea de esa manera. Parece que ayer empezó a dejar correr en algunos sectores de su entorno el exfuncionario de la Andis Españuelo, que quiere hablar, que en algún momento no descarta hablar con los medios, que sabe que eso puede ser una posible cobertura, y que se siente solo y vulnerable. Entonces digo, atentos con eso porque tenés en lo que es el esquema de crisis, a Españuelo le perdieron totalmente el hilo. Digo, al hombre lo dejaste solo y ahora... no es bueno que el hombre esté solo. Exactamente. No es bueno que el hombre esté solo para el gobierno, porque va a contar todo lo que sabe. Y después para la justicia, para poder seguir investigando, hay que cuidar a esos testigos claves. Ayer me llegó un dato, parece, de dónde viene, de dónde salieron las filtraciones de estos audios. Y es imaginable, pero es de un sector que conoce muy bien cómo se armó la Libertad Avanza. Es lo único que puedo contar hasta acá, porque no me dejaron contar más. De los orígenes de toda una banda. Del principio. O sea, te hablo del Milei antes del Milei 2021. Antes del Milei que llega a la Cámara de Diputados. Cuando estaba este streamer de ultraderecha, el Presto, todos esos. Aquellos orígenes, exactamente. Orígenes, pero ahí, bien al comienzo. O sea que, que es también de cuando Españuelo es parte, ¿no? Digo, desde esos comienzos, cuando eran todavía amigos de eran amigos Milei y Espert antes de pelearse y después de volver a amigarse. ¿Y es gente que quedó afuera del esquema de gobierno o hay gente que quedó adentro? Es gente que tiene muchísimas ganas de estar afuera. Tomársela. No. O de armar estructura propia. Uh-huh. De demostrar que el liberalismo puede tener futuro y ser otra cosa distinta a lo que está mostrando esta experiencia narcocapitalista. Uh-huh. Esto es lo que puedo decir. Muy bien. Esto es lo que puedo decir. Con eso le quedó bien confuso a todos. Exactamente, no. Era lo que queríamos generar. Una cosita, qué bueno que en este caso le cuidaron el celular a Españuelo. Sí, por supuesto. Porque lo primero que uno recuerda es cómo el celular de Sabac Montiel, el que intentó matar a Cristina Fernández de Kirchner, fue destruido por la propia custodia que debía tenerlo, ¿no? Que no se pudo periciar. Sí, cuando era chico sonaba mucho una frase que era viste, o sea, que es algo que escuchabas en la escuela, viste, que padres de compañeritos, viste, de cuando querés podés. ¿No? Bueno, no es que no hay gente capaz en la justicia nacional o que no hay aptitudes o formas saludables de encarar los procesos judiciales. Pasa que a veces les funciona y a veces se distraen un poco, ¿no? Pero escuchá, los audios que aparecieron ayer y todo esto es lo que sigue revelando y va a seguir revelando en el día a día las grabaciones que le hicieron a Españuelo, casi como una entrevista, que hay que ver si él sabía o no, pero casi como una nota. Te afanaron la caja también a Mondinos. Te sacaron la caja. No sé qué se quieren hacer. O sea, están todos ahí en el figuretismo, les gusta eso. Yo te repito, yo lo que quiero hacer es termino el tema de las pensiones y me voy con esa cocarda a decir, tipo resolutivo, agarró un quilombo, lo denunció, lo ordenó y se fue. Carnaval. Chao. Voy a trabajar en estudio o veo que oferta me llega de cualquier otro lado. No, aspiro a eso. Ponle que hay una candidata que vaya a hablar. La próxima fórmula es Milei. Dice, imagínate en el debate acá.
Bueno, ahí escuchábamos más datos que agrega estos audios filtrados de Españolo, hablando, ¿no? Lo que escuchábamos recién sobre cómo se le afanó la caja a Mondino mientras era funcionaria. Y también la posibilidad que todavía estaba en ese momento, recordamos que estos audios tienen varios meses, de que Karina Milei sea candidata, ¿no? Y ahí de alguna manera habla de algo Españolo a modo de chicana de lo que recién venía diciendo Cirelli, que es bueno, guarda con Karina como vocera, que por ahí para esa función no es para la cual está más preparada. No, puede estar preparada para otras cosas. Digamos, eso está clarísimo. Sí, sí. Eso está quedando clarísimo. Eso está claro. Mondino, las últimas declaraciones de Mondino, me acuerdo, fue para la cadena Al Jazeera, en un programa cuando en el medio de la entrevista dijo que Milei o era, no me acuerdo el calificativo concreto, sí, o estúpido o coimero, sí, por el tema Libra. Ayer le respondió con una remera Esteban Paulón en la sí, Comisión de sí, Salud y Discapacidad a esa pregunta de Mondino. Uh-huh. Dijo, estúpido no es, decía la remera, claro, o sea que ya sabes. Bien. ¿No? Es lo que está circulando por el Congreso. Vamos con la primera nota de esta mañana, cuando pasan 20 minutos de las 7. Ustedes pueden mandar sus mensajes al 11 3200 0530, esa es la línea de oyentes. También ya estamos conectados con el streaming, somos Radio M530, mientras amanece en la ciudad de Buenos Aires, el horizonte ya cada vez más temprano. Se empieza a notar cada vez más el amanecer más temprano, mientras a poquito nos acercamos a una nueva primavera, 2025 en este caso. Pero nos vamos del otro lado del río, viajamos un rato a Uruguay, porque tenemos al colega Fabián Cardoso, que está en línea, y porque todo lo que está pasando con la causa de la filtración de los audios, del robo en la Andis, ¿no? De estas coimas que llegan a las cúpulas del Poder Ejecutivo Nacional, bueno, también está, y también tiene su correlato y parte de su crónica en Punta del Este, puntualmente. Fabián, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un saludo desde Montevideo. Bien, Fabián, gracias por el tiempo. ¿Qué te iba a decir? Contame cómo está llegando toda esta información y toda esta noticia, al margen de los personajes que involucran esta causa y que viven en Uruguay, que ahora te voy a preguntar. ¿Cómo está llegando la noticia esta a Uruguay, a Montevideo? ¿Qué se dice? Bueno, el tema llega porque, como siempre les cuento a los colegas del otro lado del río, acá la información de la Argentina domina la agenda por el simple hecho de que los canales de cable, los canales de noticias que hay son argentinos. Uh-huh. Nosotros en Uruguay no tenemos canales de noticias 24 horas. Uh-huh. Podemos tener noticieros en los canales de aire, pero que duran 1 o 2 horas a la noche, pero los canales de noticias que vemos son argentinos. Entonces, si uno prende la televisión durante las 24 horas del día, los canales de noticias que reciben son mayormente Todo Noticias, América, Crónica. Por lo tanto, la información que se recibe es, además, normalmente tiene una mirada, ¿no? Claro. De lo que sucede también en ese país. Por lo tanto, esta situación, de la situación que involucra a la hermana del presidente Milei, a la familia Kovaliker y a todo este escándalo, es hoy de dominio público, yo diría, de gran parte de la población uruguaya, por lo menos la que más interesa por las noticias, ¿no? Fabián, y aparte de eso, ¿no? Y de que el impacto, bueno, por esto que contabas recién y por esa característica, llega de manera contundente. Después, parte del motivo del llamado también tiene que ver con que el padre Kovaliker vive en Punta del Este, es un ciudadano que es parte de la comunidad directamente de esa zona, que tiene su casa ahí, que hace varios años está ahí, en esta chacra Los Altos de la Barra, y contame un poco cómo, esto pasa mucho con empresarios, ¿no? Argentinos que están allá, pero este hombre tiene algún tipo de presencia
presencia o se lo conoce también en Montevideo, en Punta del Este? No, que yo la información que manejo es que tiene un perfil bajo, Ujú. que como sucede con muchos empresarios, normalmente eligen pasar su retiro o en algún caso directamente bajar su perfil viniéndose a vivir a Punta del Este, donde poca gente los identifica y porque además normalmente, como pasa con Cobaliker, viven en zonas alejadas al centro, por ejemplo en este caso en una chacra, lo que hace que no tenga tanto contacto con el mundo de la farándula puntaesteña. Claro. Recordemos que en Punta del Este hay mucho empresario argentino que decidió, sobre todo en momentos de pandemia, venirse a vivir a Uruguay. Tenemos desde Marcos Galperín, por ejemplo, que vive hace mucho tiempo en Punta del Este, varios empresarios, incluso algunos de medios, como Daniel Haddad, que hasta hace poco estaba acá residiendo. Tuvimos a Pepín Rodríguez Simón, ¿no? Ujú. El abogado macrista, que estuvo durante mucho tiempo no solo viviendo, sino prófugo en Punta del Este, de la justicia argentina también en la zona de la Barra. Y ahora tenemos a Cobaliker, entre otros, ¿no? Él tiene una chacra en Altos de la Barra, es una zona que no está muy lejos de la playa, pero también es una zona un poco más rural, digamos. O sea, ahí hay chacras. Pero debe estar a unos 10 minutos, 15 de la costa, porque además está muy cerca. Ese lugar, ese lugar de Altos de la Barra es de los más exclusivos que hay en Punta del Sí, Este. ¿Qué características tiene, Fabián? es un barrio privado de chacras y es de los más caros, sí. Es de los más caros. De los más caros, de los más VIP, de los más seguros, Ujú. pero de cualquier manera la información llegó, ¿no? Nosotros, como un colega uruguayo, amigo de Eduardo Preve, lo publicó ayer en su espacio, que en la radio M24, y a partir de ahí se comenzó a difundir esa información. Y bueno, y es un dato a tener en cuenta, porque más allá de que Cobaliker padre de alguna manera habría cedido la gestión del laboratorio a sus hijos, el hecho de que él esté acá y que este pueda ser un punto también para que, bueno, alguno de sus hijos, si lo decidiera, podría venir también acá, digamos. Es un punto a tomar en cuenta, ¿no? Estamos muy cerca. Imagínense que, digamos, la mayoría de los empresarios argentinos que vienen a Punta del Este desde Buenos Aires utilizan el aeropuerto de Laguna del Sauce, que está a 10 minutos de la Barra, y un vuelo privado, que es lo que más utilizan, no supera los 40 minutos. Claro. O sea, en menos de una hora alguien puede cruzar en un vuelo privado desde Buenos Aires a Punta del Este, refugiarse ahí y se hace un poco más difícil que te encuentren, ¿no? Buen día, Fabián. Gustavo Cirelli te saluda. El antecedente Pepín es clave en eso, ¿no? Digo, puede tener una vida relativamente tranquila. Claro, claro, es que Pepín en realidad durante mucho tiempo era un ciudadano más, un vecino más de Punta del Este, hasta que una investigación periodística, de la cual tuve cierto protagonismo Sabemos, en su sí. momento, lo descubrimos, pero no había forma antes de saber quién era ese vecino con una camioneta de chapa argentina que vivía en pleno La Barra, en una casa que era, para que tengan un dato que le va a resultar folclórico pero potente políticamente a la vez, la casa de Pepín Rodríguez Simón, que ahora ya la vendió, era la casa, su vecino era el expresidente y padre del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, o sea, el presidente uruguayo de la década del 90, Sí. y padre de Luis Lacalle Pou, era vecino de puerta de Pepín Rodríguez Simón en La Barra, en Maldonado. Por lo tanto, esa esquina no pasaba desapercibida, esa cuadra no pasaba desapercibida, pero resulta que hasta que se supo que ahí vivía Pepín, nadie sabía quién era ese vecino, ¿no? Otra consulta, no sé si estará saltando o si se sabe en Uruguay, si la droguería suizo-argentina tiene actividad Sí. en Uruguay, si es proveedora del Estado, si hay Mira, preocupación no te por puedo esto. asegurar que sea proveedora del Estado, sí que tiene actividad comercial. O sea, sí tiene actividad comercial. No tengo información, pero lo podemos trabajar sobre si es proveedora del Estado.
pero sí, por lo menos sí a nivel privado. Fabián, te pregunto por último, ¿cómo, porque hablabas recién del caso de Pepín, bueno, ahora estamos hablando por supuesto del padre, ¿no? De la familia Kovalipker, contamos y recordamos el dato, digo, es un laboratorio centenario, el suizo-argentina, los hoy detenidos están y son parte de la tercera generación, ¿no? de esta familia al frente de ese laboratorio. La segunda generación es el padre de los mencionados, ¿no? Y que es quien vive en Uruguay, en Punta del Este. La pregunta es, a partir de esto, porque pasa mucho, y el caso me parece que de Pepín Rodríguez Simón fue ejemplar, ¿no? En ese sentido. ¿Qué impacto tiene esto de que algún prófugo argentino a veces, o alguien buscado por la justicia, a veces pueda estar en Uruguay? Digo, socialmente, en el Vox Populi, ¿tiene algún tipo de repercusión? Me da mucha curiosidad eso. Mira, yo te diría que no, más allá de que en su momento, cuando hicimos la investigación, el tema llegó a tener una mínima repercusión en medios uruguayos, porque bueno, Pepín tuvo que declarar ante la justicia uruguaya a partir de que se lo detectó aquí, y el pedido de la jueza en su momento, María Servini de Cubría, para que declarara. Rodríguez Simón tuvo que declarar al menos 3 veces ante la justicia uruguaya porque él había pedido refugio, de refugio que en los hechos nunca se le concedió, ¿no? Estuvo siempre en trámite, pero nunca llegó a tener refugio definitivo, ¿no? En Uruguay. Bueno, luego la situación política cambió, pero más allá de eso, Rodríguez Simón llegó a trabajar como abogado en un estudio de la ciudad vieja de Montevideo y a tener una vida como un vecino más, claro, digamos, ¿no? Sí. Era muy difícil que un ciudadano uruguayo lo identificara, Claro. y de hecho, como no tenía en su momento todavía procesamiento, era simplemente una persona que decía ser un perseguido político, digamos, tenía una vida normal y podía ejercer su profesión. En el caso de este empresario, también seguramente sea un ciudadano más de un barrio privado de Punta del Este, del cual ahora tal vez algún vecino se vaya a enterar, bueno, qué vínculo pueda tener con este escándalo vinculado al gobierno argentino de hoy, ¿no? Fabián, muchas gracias por estos minutos con la Radio de las Madres. Te mandamos un abrazo grande, y gracias por contarnos un poco cómo está impactando todo este escándalo allí en Montevideo y en Uruguay también. Gracias. Bueno, un abrazo ahí a la orden. Que tengas buen día. Fabián Cardoso, periodista uruguayo desde Montevideo, agregándonos información sobre el padre Kovalipker, que vive ahí en Altos de la Barra, en Punta del Este. Fabián Cardoso fue uno de los periodistas fundamentales para todo lo que fue el seguimiento de la agenda del ex prófugo Rodríguez Simón del otro lado haberlo del río, ¿no? Ya, interesante, vecino del expresidente, una cuadra que está custodiada o al menos con cierto tipo de seguridad, ¿no? Sí, y, o sea que evidentemente quien se profuga de esa manera tiene también o puede encontrar también sus privilegios, ¿no? En Uruguay o en Montevideo o en Punta del Este. 2 cosas para decir. Una, feliz día de la radio para todos los que amamos este medio, el 27 de agosto, día inaugural de la radiofonía argentina, donde se conmemora a aquellos locos de la azotea. Tema que también le disputamos, como la no ficción con Rodolfo Walsh a Estados Unidos. Después cada uno ve de qué lado de la historia o en qué confía más, pero la primera transmisión en términos artísticos de la radiofonía mundial, bueno, nos la disputamos también porque entendemos que fue unos años antes en Argentina, desde esa azotea, que... ¿Quién se transmitió? Parsifal. ¿No? La ópera y que hicieron justamente todo ese engranaje que después terminó quedando finalmente instaurada en nuestro país, para poder arrancar transmitiendo un poco de cultura, ¿no? Porque los tipos, aparte de ser radioaficionados, también eran amantes de la música clásica. Así que, y digo, con un hecho cultural, que también me parece que no es un dato menor, así como tampoco es un dato menor que hayamos hecho escuela como país con el radioteatro después, ¿no? Y todas esas cosas que tenemos del relato de Radio El Mundo,
Mundo, Radio Splendid y todo eso para acá. Y después lo otro que quiero hacer también, ya que estamos hablando de la cultura, es recomendarles una serie o un cuento en su defecto, o si pueden las dos cosas, mejor. La caída de la casa Usher. Es una gran serie de Netflix que está basada en un cuento de Edgar Allan Poe. Esa historia lo que cuenta es cómo una familia hace un imperio y hace muchísima guita con un laboratorio, apropiándose de una manera que también hace la historia de un laboratorio. Y esto lo menciono ¿por qué? Porque tiene mucho que ver con la historia de nuestro país y también con la historia de lo que estamos viendo hoy. Las drogas, lo que muchas veces define la vida o la muerte, está en manos de 20 personas, de 20 apellidos, perdón, en nuestro país, de 20 apellidos. La mitad son los apellidos de siempre. Por eso contaba el dato de que Suizo Argentina es una droguería con 100 años de historia, ¿no? Tercera generación. La familia Kovalipker. Y es importante saber eso porque ahí también hay que ir a democratizar. Aparte de a regular, porque te puede hacer un desastre como lo que estamos viendo con el fentanilo, ¿no? En la vida de ciudadanos y ciudadanas. Pero ahí también hay que ir. Punto 1, porque hay mucha guita para distribuir. Y punto 2, porque es también uno de los sectores que tiene concentrado, como lo vemos también con los medios de comunicación, como lo vemos con papel prensa, como lo vemos con algunos rubros muy, muy específicos como la comunicación y la energía, bueno, que tiene concentrado también el negocio entre pocos. Ayer me contaban detalles de esta familia, sobre todo, de esas 10 dentro de las que están los Kovalipker, y claro, pasa, no lo podés creer, ¿eh? O sea, digo, hay gente que realmente tiene mucha plata en nuestro país. Mucha plata. Bueno, los que se dedican a la industria de la farmacéutica están entre esos. Mucha plata, ¿eh? Hablo de barcos del otro lado del océano que los esperan con todo listo para ir a pasear por mares y por lagos y ríos europeos. Digo, casas en los lugares más exclusivos de todo el mundo. Nada, eso. Bien. Eso. La caída de la casa Usher. Miren esa serie o lean ese cuento. Me quedé pensando en el concepto concentración en pocas manos. Me acordé de Telefónica, la disputa por la compra de Telefónica. Me acordé de la tapa de Clarín de hoy. Y en la tapa, más allá del título principal y después la infografía sobre el clan Menem de hoy, con la centralidad de Lule Menem, hay un titulito al costado que dice que el 10% de los medicamentos en Argentina ya son importados. No sé por qué, pero uno va atando claro. en esta interna. Bueno, es que sí, es que la interna es por la guita. Es así, el capital te ordena o te desordena. Uh-huh. Y a esta gente más, que tiene muchos intereses puestos ahí. Y empezó a nombrar gente, Fabián Cardoso, y me dieron ganas de pedir disculpas. Sí. No. Aparte por la hora de la mañana. No, y por quiénes le mandamos. ¿Por quiénes le mandamos? Y aparte porque le cagamos el mate desde las 8 de la mañana. Vamos a la tanda y ya volvemos hablando de mate. El mate es con la yerba mate, la buena que estamos tomando acá. Está buena la buena, hoy me convidó. Hoy te convidé. Y escuchándolo, hablando de los logos de la azotea y del aniversario de la radio, en breve se viene alguna novedad técnica importante en Radio Madres. No lo vamos a anunciar hoy, pero creo que se viene una sorpresa porque me estuvo comentando gente muy importante de la radio. ¿De la radio? Sí. Atentos porque vienen novedades. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Patria o colonia, debatir, pensar, actuar. De Omar Autón. La dicotomía del título se repite. Nación o imperio, liberación o dependencia, federalismo o feudo porteño,
democracia formal o comunidad organizada. Autón examina estas disyuntivas desde el fondo de nuestra historia como herramienta de organización para debatir, pensar y actuar. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Nos visita en el estudio Paula Penaca, diputada nacional por Unidad por la Patria, que estamos charlando fuera de aire también de los días agitados, ¿no? El intento de proscribir a Cristina no solo vino ya hace mucho tiempo de parte de quienes finalmente lo lograron, la mafia judicial, la mafia mediática, sino que muchas veces dentro del peronismo, sectores más moderados, sectores que miraron más sus intereses particulares que los intereses de la construcción de nuestro proyecto político y del pueblo, por lo tanto, han intentado proscribirla, ¿no? Sin ir más lejos, en el 2019 Cristina toma una decisión en relación a quien encabezaba la fórmula del peronismo y termina planteando que sea Alberto Fernández, pero antes de eso hubo toda una operación y una construcción de sentido dentro de nuestra propia fuerza de que con Cristina no alcanzaba. ¿Se acuerdan de eso? A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Lo mejor es tener un buen comienzo.
Todos moviendo la patita, la cabecita, con luna de miel, cuando faltan 15 minutos, faltan 15 minutos para llegar a las 8 de la mañana, digo bien, 16 grados tenemos de temperatura, la máxima para hoy va a superar los 20, así que atentos, y el mismo así formato, los escuché decir, ¿cómo es? Que decía Quintero, el formato cebolla. La escuché decir el lunes, para salir así como preparado para estas épocas del año, que es verdad, es lo que hace falta. También dije yo que usted no daba esas noticias tan lindas de meteorología como Quintero. Sí, también lo escuché. Ni usa estos sacos verdes como uso yo. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Quintero. Y también escuché que cuando Quintero estaba por limpiarme ya directamente, como de onda borrarme del todo, vos dijiste, no, pero pará, porque bueno, viene con el frío, a veces con el clima así más feo, pero bueno, tampoco te subas vos al pony de que siempre que venís vos está el sol, ¿no? Una cosa así. Yo dije que cuando aparezco yo sale el sol. Me lo negó Cirelli y yo igual lo sigo sosteniendo. Casi me negás, Quintero. Estuviste muy cerca de negar. Te negaré 3 veces. Te negaré 3 veces. Vamos a ir al Congreso de la Nación. Ayer pegaron faltazo, lo que adelantábamos temprano en la mañana, y se terminó confirmando el ministro de Salud Lugones y el interventor Vilches, ¿no? No tiene, ¿qué está pasando con Lugones? Nada importante para ir a hablar. No, está todo en otras áreas los problemas. Claro. Discapacidad que ahora parece que era a su robo a los discapacitados, y muertos por fentanilo en nuestro país, perdón, lo digo así, pero es crudísimo el tema, y digo, no hay otra forma de matizarlo. 100 estamos hablando. Exacto, ya superamos los 100. Es un número, o sea, no hay que matizarlo, es lo que está pasando en este país. Esta misma gente es la que decía y te contaba los fallecidos de la pandemia, ¿no? Cuando era algo que nos estaba pasando en términos globales. Pero bueno, ayer fue noticia la Comisión de Salud y también de Discapacidad, que preside Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, en la Cámara de Diputados de la Nación, porque pegaron el faltazo, ¿no? Y tenían que ir a dar explicaciones, pero esto va a seguir. ¿Cómo estás, Daniel? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. Muy bien, buenos días y un gran gusto. Gracias por el tiempo, Daniel. Bueno, era esperable, ¿no? Que falten tanto el interventor de la Andis Vilches como también Lugones, pero ¿qué análisis hicieron después de que eso se terminó confirmando? Te pregunto por eso y también por la información que me llegó ayer de que ahora van a buscar interpelar a el desregulador Sturzenegger también, ¿no? Sí, primero era esperable lo de ayer que no vinieran, pero es fuerte porque el contraste es tremendo. Hoy una persona que trabaja en un taller protegido está cobrando 28.000 pesos por mes. Esa persona escucha $500.000, $800.000 plata que va por un lado, que va por el otro. Un acompañante terapéutico hoy cobra 2.900 pesos la hora a 180 días. Empieza a trabajar hoy, va a cobrar el año que viene. Mientras salieron los audios, yo estaba en una reunión con acompañantes terapéuticos que estaban pidiendo pasar de cobrar de 2.900 a 3.100. Su reclamo era 200 pesos más la hora. Esa persona escucha un kiosquito de 20.000, $30.000. El transportista, el que transporta a personas con discapacidad, está cobrando 541 pesos el litro de nafta. Como la nafta sale 1.500 pesos, en vez de llevarlo a los 5 días que corresponde para hacer el tratamiento, lo lleva a 2 con suerte. Los hogares, los centros de día, están todos a punto de cerrar. Vienen haciendo y ya no saben más que inventar. El contraste es brutal y por eso a mí me interesaba mucho, más allá del ministro de Salud, que viniera el nuevo interventor. Daniel, es tremendo lo que estás contando. Déjame que haga hincapié ahí, porque lo que más se difunde es lo que cobra un tallerista, por esos 28.000 pesos, alguien que trabaja en un taller para personas con discapacidad. Ahora, todo el resto es un drama. Digo, cobrar 2.900 pesos la hora en esta Argentina, o que te paguen como transportista 500 mangos el litro de nafta cuando sale arriba de los 1.300, 1.400, es un garrón, digo, es realmente querer hundir a ese sector. Claro, y por eso es que la emergencia en discapacidad, porque está totalmente colapsado, las personas no acceden ni a los medicamentos, ni a los traslados, ni al trabajo, ni a la terapia, ni al acompañamiento, ni a nada, ni funcionan los hogares, los centros de día. Yo soy el autor de la ley de emergencia en discapacidad, y lo que hace resuelve esto, organizar todo esto, regular esto, quiere decir que el transportista cobre la nafta lo que corresponde, que el que trabaja cobre, que los acompañantes terapéuticos puedan cobrar, es 0,003 del Producto Bruto Interno. No tiene impacto fiscal, pero además
es deuda, no es cuánto le sale al Estado, sino esto pasa porque durante todo este año el Estado solo aumentó el nomenclador 0,5%. Por eso, la verdad que a mí me interesaba mucho que viniera el ministro de Salud, porque ya la ANDIS ya hoy depende del Ministerio de Salud, y en especial el nuevo interventor, y lo que yo quería plantearle es, ahora el Senado va a rechazar el veto, conseguimos las 2/3 partes, rechaza el veto, automáticamente la ley queda puesta en marcha, y hay que ponerla en marcha ya, porque de verdad es desesperante. Y el contraste, yo la imagen que tenía era los compañeros terapéuticos discutiendo 200 pesos la hora si podían avanzar, y escuchar plata que va, que viene, 500, 800 mil dólares. De verdad es desesperante, el sistema está colapsado en serio, ¿eh? ¿Qué tal, Daniel María Quinteros? Te saluda. Ahí, en ese sentido, ¿ustedes recibieron algún tipo de explicación del por qué el faltazo? ¿Les llega alguna información o no van directamente y ahí se cierra el tema? No van directamente, no vinieron directamente, nadie explicó nada, simplemente no vinieron. Ahora la semana que viene vamos a hacer otra reunión de la Comisión de Discapacidad para tratar los expedientes. Hay varios expedientes que buscan interpelar, que buscan hacer comisiones investigadoras. Eso lo vamos a tratar ahora la semana que viene en una reunión de Comisión de Discapacidad, donde hay de todos los partidos políticos, diputados, diputadas de todos los partidos políticos que reclaman eso. La verdad, no vinieron, pero lo que está pasando en discapacidad está colapsado, pero brutalmente colapsado. La gente no puede más. Yo un solo comentario personal. Yo fui ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, ministro de Nación. Convivo con el dolor hace años. Fui ministro cuando estaba todo cerrado y estaba en los comedores y los merenderos. Estuve en inundación, en los barrios más pobres. Nunca me pasó como ahora que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar. El nivel de angustia de las familias y de las personas con discapacidad es altísimo, pero realmente. Y nosotros hicimos una ley fuera de la grieta, lo votamos el rechazo, 172 votos, muy por arriba de los 2/3. Lo único que necesitamos es que el gobierno la ponga en marcha. O sea, acá hay dos caminos: poner en marcha la ley, 1, y 2, investigar en el Congreso qué pasó con los audios y la justicia. Pero mientras tanto, poner en marcha la ley. Arroyo, buenos días. Justo hablábamos de eso antes, no perder el foco, que mientras se habla de Spagnuolo también hay cantidad de familias, miles y miles de personas esperando una respuesta, ¿no? Personas, familiares con discapacidad o personas con discapacidad. Porque ahora estamos sobre el escándalo, que es muy bien y la justicia tiene que ir a fondo, pero esas personas están esperando una respuesta que no llega. Le quería hacer una pregunta puntual sobre qué espera hoy de la visita de Francos a diputados. La visita de Franco estaba ya prevista anteriormente. Nosotros mandamos preguntas que no tienen que ver con esto, pues las preguntas las hicimos hace días ya, pero también va a haber preguntas orales, o sea que está claro que el tema de los audios va a aparecer. Yo lo que espero es que el jefe de gabinete cuente algo razonable respecto de qué hace el Estado, porque el problema central acá es que el Estado se retiró del todo, básicamente, de la atención de las personas con discapacidad. Y eso de que el Estado no tiene que ver ni siquiera con eso, es un invento del gobierno de Milei. Trump, extrema derecha, acaba de lanzar hace 2 meses un programa de atención a las personas con discapacidad. Orbán, Meloni, hacen lo mismo. Bolsonaro, cuando gobernó Brasil, no hizo lo que está haciendo Milei acá con las personas con discapacidad. Yo estoy lejísimo de Bolsonaro, de Orbán, de Meloni o de Trump, pero es evidente que esta idea de nada, de desacomodar todo, es absurdo. Y hay un segundo audio, para mí casi más doloroso, donde dice el ex titular de la agencia que la mandan lejos a la gente a hacer las auditorías para desalentarla. Y es lo que pasó. La persona hicieron 200 kilómetros, 10 horas de cola, le piden al que tiene una ceguera de nacimiento que vuelva a hacer todos los estudios. Bajaron 110.000 pensiones. De esas 90.000 es porque no dieron con el domicilio. No dieron con el domicilio porque tomaron la base original. Una persona hace 15 años que tiene una pensión, tomaron ese domicilio y no cruzaron los datos, porque la gente alquila y cambia de lugar. Nosotros estamos rezando que el que recibe el telegrama sea un buen vecino y él se ponga a hacer una investigación a ver dónde vive la familia y le lleve el telegrama. Digo, de verdad se ha decidido hacerlo mal y se ha lastimado a las personas absurdamente. Yo espero que el gobierno reflexione y ponga en marcha la ley. Daniel, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos, nos vamos a quedar atentos a ver qué dice también el jefe de gabinete hoy a partir de las 12 del mediodía en la Cámara de Diputados. No hace pie este gobierno, ya no lo hacía con la economía ni con la humanidad, ahora tampoco con el estilo de gestión y este modelo cruel que imponen. Te mandamos un abrazo y nos quedamos atentos a las novedades. Abrazo grande. Gracias.
Gracias y buenos días. Ahí estaba Daniel Arroyo, presidente de la Comisión de Discapacidad, autor de la emergencia en discapacidad, como él nos contaba recién. 5 minutos para las 8, y no quiero que cerremos el programa sin que María Quintero nos cuente la emergencia también que estamos teniendo en el mundo y en el plano pyme. Sí, me parece que ahí hay cortito, ¿no? Como para concatenarlo también con todo lo que venían hablando ustedes en el programa, lo que dice Arroyo, que tiene que ver con un modelo económico que sin duda va camino al fracaso, bien agoniza cada día más. Esto es algo que empieza a correr no solo en la oposición, sino ya dentro del gobierno de Milei. Los escuchaba a ustedes también hablar de quiénes son los más críticos y esta primera Libertad Avanza que se fundó en su momento. Bueno, hay muchas críticas dentro del propio gobierno de Milei y esta frase de que el plan económico fracasó, y eso se repercute directamente en el pueblo argentino. Salió una última encuesta coyuntural de la Fundación del Observatorio PYME, con más de 400 pymes estuvieron encuestando, y el panorama claramente es crítico. El 70% de las empresas pymes mantiene su producción estancada o en retroceso, el 33% indiscriminada de las importaciones, algo que sabíamos que iba a impactar también de lleno, el 67% de las firmas aplica estrategias que le permiten solo seguir sosteniéndose, pero que obviamente incluyen recorte de personal, sustitución de insumos. El 45% de las pymes está amenazada por los productos importados y el 33% ya perdió la cuota de mercado frente a los competidores extranjeros. Bueno, 45% de los industriales denuncia competencia desleal. Digo, tenemos números para analizar a lo loco, que es un reflejo del fracaso del plan económico, pero además es un reflejo de una coyuntura que bien lo planteaba Arroyo, que tiene que ver con la destrucción no solo del sistema económico, sino también del sistema democrático, que es el no acceso de la población a cosas tan básicas como la asistencia a los discapacitados, un empleo, poder comer, que los jubilados lleguen a fin de mes. Bueno, todo un suceso de situaciones que lleva este plan económico financiero y este nivel de crueldad del gobierno de Javier Milei a la inestabilidad democrática. Y ahí lo concateno con algo lo que estuvimos también participando anoche, que tiene que ver que esto es muy difícil de analizar esto si no se tiene en cuenta que tenemos a la principal opositora política, la presidenta del Partido Justicialista, en este momento hoy proscripta, y que es una presa política en un sistema económico que se apoya en un sistema judicial corrupto, particularmente en una Corte Suprema completamente irregular, con todo lo que ya sabemos. En ese punto, dos cosas. Una, lo que dijo María del fracaso del plan económico. Ayer salió una noticia en Infobae que Mirgor suspendió 300 trabajadores en Tierra del Fuego, ¿no? Una empresa de ensamble de equipos electrónicos que fue creada en 1983 por Mauricio Macri y Nicolás Caputo. Imagínate. Es una empresa como del Clarín podría titular el clan Caputo, como hizo con los Menem, claro. La familia Caputo, digamos nosotros. Bueno, hoy están suspendiendo la familia, que es familia del ministro de Economía, 300 trabajadores. Eso es información de Infobae de ayer, que es para desarrollar. Otra cosa con respecto a lo de Cristina, en los próximos días iremos detallando lo que es la campaña del Comité Internacional. Ayer se escuchó una frase, a mí me impactó mucho, que la proscripción no es una palabra neutra en la Argentina. Exacto. Exactamente. Brillante. Estamos yendo hacia una elección absolutamente amañada. ¿Cómo se puede pensar la democracia? Democracia de baja intensidad, de bajísima intensidad, con el líder de la oposición, presidenta del mayor partido, uno de los mayores partidos de Latinoamérica, creo que es el Partido Justicialista, presa, en una causa. En una causa con las irregularidades que tiene esa causa, ¿no? Porque después estaría bueno siempre ir detallando cuáles son las irregularidades de la causa y también por qué Cristina Fernández de Kirchner está presa, que tiene que ver con todos esos actores que hoy están en la República Argentina, el jefe del Comando Sur, muchos que estuvieron visitando estas semanas la República Argentina, la Melas y el FMI, hay todo un entramado ahí que tiene que ver con la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Mañana y pasado atentos, porque les vamos a hablar fuerte de cómo está trabajando este comité por Cristina Libre en términos internacionales. Hay mucha gente que se está enterando y que está empezando a acompañar este debate que se está dando puertas adentro de nuestro país, que se está poniendo al tanto, actores que uno
y que ustedes no se imaginan que pueden llegar a estar incluso solidarizándose con lo que es la figura de Cristina Fernández de Kirchner, entendiendo la importancia, y como decía recién Gustavo también, cada vez que se habló de proscripción en nuestro país, primero nos bolsillaron, primero nos afanaron, nos sacaron guita, nos bolsillaron, nos dejaron pobres. Segundo, hubo muertes, y tercero, enfrentamientos entre argentinos, que es lo que quieren generar. Divide y reinarás, ¿no? Es una máxima histórica. Bueno, de eso vamos a hablar mañana y pasado también. Nos despedimos, nos reencontramos mañana. Diga Quintero. Simple, que la proscripción y la persecución de Cristina Fernández de Kirchner se inscribe en una cuestión geopolítica también importante que tiene que ver con el avance muy fuerte de las ultraderechas en el mundo. Exacto. Todo eso lo vamos a estar desarrollando en los próximos días. Gus, muy última. cortito, como hacemos siempre, mucha fuerza para Pablo Grillo. Fue intervenido por 7ª vez, una cirugía. Está en una meseta, por lo que dicen, neurológicamente. La familia dio un comunicado ayer que no está evolucionando como se esperaba. Así que desde acá, como cada día, un fuerte abrazo a la familia y a Pablo en particular. El ataque a los periodistas sigue, y también Pablo por supuesto es emblema de eso en tiempos de Milei. Nos reencontramos mañana a las 8 de la mañana. Quédense que ya llega Roberto Caballero con el equipazo de Caballero de Día. Nosotros les agradecemos también a la gente de Milesi Hogar, que están ahí con su línea de colchones Canon y todo, acompañándonos, atentos también a los sorteos que se van haciendo ahí en el programa de Roberto, y también que iremos anunciando a medida que pasen los días y las semanas acá. Milesi Hogar, le agradecemos también por acompañarnos acá desde bien temprano en un buen comienzo. Hasta mañana será. Hoy me dio mate, le agradezco. Está buena la buena. Está rica la yerba la buena, ¿no? Exactamente. Quintero no tuvo esa suerte. Hasta mañana, no sé cómo hicimos, pero nos entró todo. Mirá, hasta mañana. Chao. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa.